Hola, buenas tardes. Hoy es 2 de septiembre y nos corresponde empezar nuestra clase de lenguaje con nuestro nuevo horario. Les recuerdo que todos los días martes van a tener lenguaje, todos los días miércoles matemáticas, todos los días jueves historia, geografía y ciencias sociales y los días viernes ciencias naturales. Este mes nos corresponde trabajar con los textos no literarios, las biografías. Se les pidió que vieran un video antes de la clase para que se pudieran como instruir un poquito en la unidad que comenzamos hoy. Las biografías son textos no literarios que explican la historia de la vida de una persona. Todo puede ser todo el ciclo completo desde que nace hasta que muere, tanto de un hombre como de una mujer, o una parte de su vida si todavía está vivo. Para poder hacer una biografía, lo primero que tengo que hacer es escoger un tema. Escoger qué vida de la parte de su vida voy a presentar. Si es todo el ciclo completo desde que nace hasta que finaliza, o si voy a tomar una parte. En nuestro caso, que ustedes son niños pequeños, vamos a trabajar con personajes que cumplieron todo su ciclo de vida. O sea que nacieron, crecieron, se desarrollaron, volvieron adultos, tuvieron un desenvolvimiento sobresaliente en algún aspecto y por eso lo vamos a investigar. Luego envejecieron y murieron. Para esto se va a recolectar información de la web, de Internet. Internet viene siendo la biblioteca mundial más grande que hay en estos momentos. Por lo tanto, ahí pueden conseguir todo lo que necesiten investigar para hacer una biografía. Siempre es bueno para organizar sus ideas que ustedes se pregunten cuando están haciendo la biografía, quién es el personaje, dónde vivió, dónde se desarrolló, dónde hizo su vida, dónde nació, cómo fue su vida, cómo se desenvolvió, qué cosas hizo, por qué las hizo, qué fue lo que hizo, y al final tener un cierre. No de repente empezar a contar la historia, hizo esto, y de repente, pum, terminó. No, se tiene que, en este caso, concluir. Una de las formas de concluir es el desenlace que vendría siendo su muerte, pero también las últimas cosas que hizo al final de su vida. Para esto los invito a hacer un borrador de la biografía donde ustedes van a ir poniendo de manera desorganizada todo lo que vayan investigando, así como lo hicieron con el artículo informativo. Pero después lo revisan, lo corrigen y lo editan. Editar quiere decir que ahí pueden incorporar nuevas cosas que les parezca importante que deben agregar o quitar otras o ir incorporando. Se puede quitar, poner o arreglar cosas que ya han sido escritas para luego presentar el limpio, lo que vendría siendo la versión final de su biografía. Acá en el ejemplo les pongo la biografía de Cristóbal Colón y que está organizada y además tiene una imagen. Esto viene siendo a grandes rasgos los pasos para poder hacer una biografía. Primero, explicar qué es un relato donde se presenta la historia de la vida de un personaje, puede ser hombre, puede ser mujer, y acá está cómo ustedes deberían organizarse para hacer una biografía. Esto es bueno que lo tomen en consideración porque hoy se les va a asignar la investigación para hacer una biografía. Pasamos a las actividades del libro. Les vamos a leer la historia de Helen Keller, que es la biografía de ella. Se hace el relato de lo que pasó en su vida y por qué ella es importante. Y ahí vamos a ir viendo todo lo que tiene que ver con el inicio, que viene siendo la introducción, todo el desarrollo de su vida y el cierre. Voy a esperar unos minutos para que leamos. Después de leer la biografía, responde en tu libro y cuaderno según corresponda. Guíate por las marcas que hiciste en el texto y relee si es necesario. Nosotros en la clase, en vivo, todos leímos y subrayamos las ideas importantes del texto para después poder contestar. ¿Dónde y cuándo vivió Helen Keller? ¿Qué hizo para conocer y comunicarse? Escribe 2 acciones. Voy a dar unos minutos para que lo contesten y después vamos a corroborar lo que ustedes escribieron con lo que yo
estoy poniendo como la respuesta correcta. Muy bien, revisamos. Primera pregunta, ¿dónde y cuándo vivió Helen Keller? Vivió en Alabama, en Estados Unidos. Nació en 1880 y murió en 1968. ¿Qué hizo para conocer y comunicarse? Dos acciones. La primera acción, tocaba y olía todo. Era una niña muy inteligente y buscó esa estrategia. Pero como no era suficiente, porque ella notaba que la gente se comunicaba entre sí y trataba de entender qué era lo que pasaba tocándole los labios y todo, eso la frustraba. Por lo tanto, daba golpes en la pared y pateaba cosas. Se frustraba bastante por no poder comunicarse bien con los demás. Redacta una opinión sobre el modo de actuar de cada una de estas mujeres. La madre de Helen, Anne Sullivan y Helen Keller. Vamos a dar unos minutos para que ustedes respondan. La madre de Helen Keller era una comprensiva con la niña. Sabía que su hija se frustraba porque no podía comunicarse, por lo que buscó ayuda. Ella, en vez de tomar los arrebatos de Helen como que era una malcriada y haberla golpeado o haberla castigado, entendía que la niña se frustraba porque no podía comunicarse con los demás e investigó y buscó ayuda para su hija. Por lo tanto, fue una mujer comprensiva con su niña. Anne Sullivan era la profesora, ayudó a Helen para controlar su rabia y le enseñó a leer primero que nada. Ella podía ayudarla a controlar su rabia porque Anne Sullivan también tuvo problemas cuando fue pequeña y también lo manejaba a través de la frustración y la ira. Aprendió a manejarlo, luego de unas operaciones pudo recuperar la visión, pero se hizo profesora para poder ayudar a otros niños. Por lo tanto, ella le enseñó a leer a Helen con un método novedoso para esa época y ahora es muy usual porque todos los ciegos leen con ese sistema que se llama braille, que es a través de puntitos, le enseñó a leer a Helen. Y servía como intérprete cuando la niña fue a la escuela. Helen Keller fue muy inteligente. Ella aprendió y superó sus problemas al final. Si bien al principio tenía mucha rabia, se frustraba, después pudo canalizarlo y fue muy inteligente y superó sus problemas. Ahora vamos a revisar un poquito lo que dice el libro de comunicación, de lenguaje y comunicación con respecto a lo que es la biografía. Es un texto que informa sobre la vida de una persona, cuenta hechos reales y explica dónde y cuándo ocurrieron. Leer sobre la vida de personas destacadas te permite conocer lo que hicieron y formarte una opinión, entre otras cosas. Y aprender que, si bien a veces hay dificultades, lo importante es superar las dificultades. La pregunta número 8 la tengo tachada porque no la vamos a responder. Vamos a trabajar con la 9. Relee el siguiente párrafo. Anne provenía de una familia pobre y había perdido la visión cuando tenía 5 años. Después de varios años y tras 2 operaciones, Anne recobró la visión. Luego se graduó con honores como maestra de ciegos. Anne es la maestra de Helen Keller. Aquí estamos hablando de la profesora, de Anne Sullivan. Escribe brevemente qué pasó primero, qué pasó después y qué ocurrió finalmente. Para esto te vas a guiar por las palabras destacadas. Por ejemplo, al principio va lo que es que pasó primero. Ahí donde dice después vendría lo que pasó después. Y donde dice luego vendría lo que ocurrió finalmente. Me gustaría que agregaras unas líneas con la regla para que puedas escribir porque a lo mejor no te va a alcanzar en el espacio que pone el libro. Por lo tanto, con la regla traza unas líneas extras para que puedas ir incorporando. ¿Qué pasó primero? Anne provenía de una familia pobre que había perdido la visión cuando tenía 5 años. Eso fue lo que pasó primero ahí en el relato. Después de varios años y tras 2 operaciones, Anne recobró la vista o la visión.
¿Y qué pasó al final? Luego se graduó con honores como maestra de ciego. Esa es la organización. Y eso es porque estás aprovechando que el escrito te va explicando lo que ocurrió primero y lo que ocurrió después. Hay ciertas palabras que te guían para ordenar cronológicamente, o sea, en orden las cosas. Y es lo que te plantean aquí abajo. Observa cómo está escrito. Las palabras después y luego sirven para ordenar cronológicamente los hechos, o sea, como para en orden de un relato. Otras palabras que cumplen esta función son antes, más tarde, entonces, cuando. Y eso es para que ya vayas aprendiendo a cómo el texto siempre te va organizando las ideas de manera cronológica. Luego, una vez terminado nuestro trabajo y corregido todas nuestras actividades, hemos terminado la clase de hoy con todos los deberes que correspondían. Paso a explicarte la asignación. Asignación es cuando el profesor te manda una tarea para dentro de varios días. Esta tarea va a tener varios días. La fecha de entrega va a ser el 25 de septiembre. Tienen bastante tiempo y les va a tocar escribir una biografía de un personaje destacado. Dice, número 1, escoge de esta lista una mujer o un hombre para escribir en tu cuaderno una biografía del personaje destacado, siguiendo los pasos enseñados en la clase, a tomar en cuenta al hacer este tipo de escrito no literario. Más adelante ya voy a presentar los personajes, pero es importante que entiendas esto. 2, la biografía debe ser realizada en el cuaderno de lenguaje. Ahora no va a ser ni en computador ni en hoja, va a ser en el cuaderno. El cuaderno debe estar organizadito, debe tener margen, la biografía debe estar subrayada con regla, todo bien ordenadito porque eso se va a evaluar. Antes de escribir la biografía del personaje debes investigar, organizar, redactar un borrador, corregir, editar, para al final pasar el limpio. Eso es muy importante, van a tener bastante tiempo para hacerlo. Sigue siendo las mismas recomendaciones para hacer la biografía. Primero, investigar el personaje. Después, organizarte y administrar el tiempo. No esperar al último momento para estar corriendo, para mandarlo y después mandarme cualquier cosa. Escribe un borrador primero, corrige, revisa y edita tu escrito, realiza una versión final. Este es el camino para tener éxito en la redacción de tu biografía. Aquí tenemos los personajes, son 10 hombres y 10 mujeres. Empezamos primero por las 3 primeras mujeres y los 2 hombres que pertenecen a los griegos, que fueron brillantes investigadores, científicos, matemáticos de la época y estudiosos del universo. La primera que vamos a tomar en cuenta es Hipatía de Alejandría. La segunda es Aglaonique de Tesalia. La tercera es Teano de Crotona. De ellos no hay fotos porque en esa época no existían las fotografías. Ustedes van a decidir cuál quieren. Yo les estoy presentando las imágenes. Ya de aquí empezamos a pasar a la Edad Media y hasta llegar al siglo XX. Después tenemos a Hildegarda de Bingen, era una religiosa. Después tenemos a Marie Curie, Valentina Tereskova, Eloísa Díaz, Amelia Earhart, Gabriela Mistral y Laura Bassi. Cualquier niña o cualquier niño que quiera investigar a una de estas mujeres lo puede hacer. Ahora vamos con los hombres que se presentan. Al igual, cualquier niña, cualquier mujer lo puede escoger. O sea, no es que las niñas van a escoger niñas y los niños van a escoger varones, hombres. No, si una niña quiere investigar a un hombre, puede hacerlo. Y si un hombre y un niño quiere investigar a una mujer, lo puede hacer. Empiezo con los 2 primeros que son griegos. Tales de Mileto, Pitágoras,
Leonardo de Pisa Fibonacci, Robert Ricord, Neil Armstrong, Pablo Neruda, Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci y Ramón Picarte Mujica. Ahí tienen los 10. Hoy debieran, después de la clase de lenguaje, escoger cuál es el que ustedes van a empezar a investigar para que lo hagan esta semana. No dejen acumular. En los tiempos libres que tienen pueden ir investigando. Parte de una biografía o autobiografía. Autobiografía es cuando uno escribe de uno mismo, pero nosotros vamos a dirigirnos a las biografías. Ambas tienen la misma organización. Se organizan en 3 partes. Introducción, donde se presenta a la persona de quien se habla. Dónde nació, quiénes fueron sus padres, cómo fue su infancia, dónde estudió, etc. Después, el desarrollo, donde se presentan los hechos relevantes, las cosas que él se destaca. ¿Por qué lo estamos investigando? Porque es una persona destacada del área de las matemáticas, del área de la física, del área de la investigación científica, del área de la historia, del área de la geografía, del área de la literatura. Vamos a ver, ustedes tienen que ver el que escojan porque yo se los puse allí. Y la conclusión, se termina el relato con un suceso o reflexión importante final, y con respecto también el final va su muerte, donde muere. Pero pueden hacer ustedes un aporte o una reflexión final en la biografía. Les pongo el cronograma porque después no quiero que a última hora, a pesar de que en el artículo informativo la mayoría lo hizo con tiempo, pero hubo como 3 o 4 que el último día estaban corriendo haciendo sus cosas. Hoy es martes 1 de septiembre. Ahí estoy asignando la biografía. Ustedes debieran el 2, el 3 y el 4 escoger el personaje y empezar a investigar. La próxima semana, investigar y escribir el borrador, el 7, el 8, el 9. Para el 10 y el 11, revisar, corregir y pasar en limpio su biografía. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana es la semana de las fiestas patrias, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18, y debieran tenerlo libre, no dejar nada acumulado de cosas ni deberes escolares para dejarlo libre. Luego tendríamos la entrega para el día 25. Fíjense que tienen bastante tiempo. Esta va a ser nuestra última clase. En esta clase de aquí vamos a volver a hablar sobre las biografías, y en la clase del 22 vamos a volver a hablar y vamos a trabajar con biografías para que les vaya quedando claro. Pero no esperen a esta semana de empezar a hacer la investigación porque después están estresados y están corriendo. Recuerden que la persona que trabaja con tiempo siempre tiene chance de corregir, de arreglar y presentar sus cosas lo mejor posible. La fecha de entrega es el 25 de septiembre. Como siempre, mi amor, vive esta nueva aventura con alegría. O sea, entusiásmate a hacer tu investigación. Entusiásmate a hacer tus deberes, a organizarte y hacerlo con tiempo. No dejes acumular las cosas porque recuerda que no es solamente lenguaje, también tienes matemática y también se mandan cosas a hacer en matemática, también en historia y en ciencias naturales se mandan a hacer. Entonces, si dejan acumular, después andan corriendo y están todos estresados haciendo las cosas. Trabajen con tiempo. El que se administra hace todo y lo hace todo bien. ¿Se acuerdan? Eso fue uno de los proverbios que ustedes investigaron y hicieron el video. Que hacer todo y hacerlo todo bien. Para poder hacerlo bien hay que organizarse y hay que hacer las cosas con tiempo. Chao.